Un saludo fraterno para todas y todos. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez, docente del programa de Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto. Este domingo, la Iglesia nos propone la lectura del Evangelio de Marcos en el capítulo 7 de los versículos 31 al 37, que corresponde al domingo 23 del tiempo ordinario. Vamos a leer el pasaje. Se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan imponga la mano sobre él. Él, apartándole de la gente a solas, le metió sus dedos en los oídos y con su saliva le tocó la lengua y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo: Efetá, que quiere decir ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús le mandó que a nadie lo comentara, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían: todo lo ha hecho bien. Haz oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos un poquito del contexto literario del pasaje. Este texto se encuentra en una sección que se llama Los panes del reino, o la sección de los panes, que va desde el capítulo 6, versículo 6b, hasta el capítulo 8, versículo 26. Pero a su vez, esta sección la podemos subdividir en tres partes. La primera es una introducción a las dos multiplicaciones que van a seguir a continuación, que va del capítulo 6, versículo 6b al 33. La primera multiplicación, o la segunda parte de esta sección, va del capítulo 6, versículo 34 al capítulo 7, 37. Y esa sección se cierra con el relato de la curación del sordomudo, texto que acabamos de leer. Luego viene una segunda multiplicación que va del capítulo 8 desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Bueno, en toda esta sección, conocida entonces como secciones de panes del reino o sección de los panes, vamos a ver varios relatos. Y en esos varios relatos el reino de Dios se va expresando como pan, curación y plenitud humana. Y justamente nuestro relato, la curación de un sordomudo, nos habla de un hombre a quien Jesús abre los oídos y desata la lengua para que pueda proclamar la nueva palabra de comunión. Jesús da palabra a un hombre que no sabe hablar y que no sabe relacionarse. A su vez, este relato lo podemos dividir de la siguiente manera. Vamos a dividirlo en 5 partes. En la primera parte la vamos a llamar la situación inicial. Es el versículo 31. En la siguiente parte le vamos a poner un nudo porque es la situación problemática que va a estar en el versículo 32. En el centro del relato lo vamos a llamar acción transformadora, que estará en los versículos 33 al 34. En un cuarto momento vamos a ver el desenlace de ese nudo, de esa situación problemática, lo llamaremos desenlace en el versículo 35, y por último tenemos una situación final que va en los versículos 36 al 37. Esta división de 5 partes, situación inicial, nudo, acción transformadora, desenlace y situación final, esta división nos la propone Daniel Marguerat en un libro que él ha escrito acerca del análisis narrativo. Cómo leer los relatos bíblicos, para ser más exactos. Entonces vamos a ir pasando por cada una de estas partes. Empecemos por la situación inicial. Recordemos que dice en el versículo 31, se marchó de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Aquí vemos con esta línea azul un poquito el recorrido que propone Marcos, y que este recorrido, más que poner un énfasis en un recorrido geográfico, aunque sí tenemos que decir que este recorrido es teológico, hay una lectura teológica que hace el autor del Evangelio de Marcos. Entonces, aquí encontramos en este versículo que Jesús está recorriendo un camino que lleva de Tiro a Sidón, al noreste de Galilea, a través de Sidón, un poco más al norte, y luego al mar de Galilea. Ese mar de Galilea es interesante mencionar que es el lugar de encuentro de diversos pueblos. Luego de allí pasa a la Decápolis, que aquí lo estamos viendo y lo estamos apreciando en el mapa. Y la Decápolis está básicamente al oriente, al otro lado del mar de Galilea.
Allí Jesús sale rompiendo las fronteras de Israel. Y a eso es a lo que me refiero con la lectura teológica de esta geografía, porque Jesús sale de las fronteras de Israel en viaje misionero que le lleva al entorno de Tiro y Sidón y del mar de Galilea, que son regiones paganas. Jesús entonces, con este recorrido y este caminar, no proclama el reino en una zona cerrada. Y lo vemos desde el principio del Evangelio de Marcos porque lo hemos visto caminando, llamando a sus discípulos y abriendo su doctrina desde las orillas del mar de Galilea, donde vienen a juntarse tanto judíos como paganos. Ahora la segunda parte es el nudo, viene la situación problemática del relato. Entonces dice, le presentan un sordo que además hablaba con dificultad y le ruegan impongan la mano sobre él. La enfermedad de sordera la llama pues el griego cofón, que indica una persona que no es capaz de escuchar la palabra. Y tartamudo, que en griego se dice mojilalon, que indica la dificultad que tiene para hablar. Literalmente tiene la lengua impedida, de manera que apenas puede expresarse. Es un enfermo de comunicación, no puede hablar correctamente ni expresarse con soltura. Podemos decir también que vive encerrado, como un hombre capaz, o más bien incapaz de escuchar y hablar, sin poder conversar con los demás, sin poder establecer relaciones sociales y comunitarias. Parece que este hombre sordomudo está condenado al aislamiento. Desde su lado no se puede comunicar, pero por el otro lado es interesante que el relato nos dice que no está completamente solo, porque tiene a su lado personas que lo llevan y que ruegan a Jesús para que le imponga las manos en gesto de autoridad y de curación. Este hombre está enfermo de sordera, pero reconoce a Jesús y se deja llevar. El sordomudo vive en una comunidad humana que quiere ayudarlo. Frente a esta problemática, miremos qué hace Jesús, cuál es la acción transformadora. Versículos 33 al 34. Vamos a resaltar algunas acciones de Jesús. Marcos supone que este enfermo, aunque tiene amigos que lo llevan al lugar donde está Jesús, no ha recibido todavía una atención personal. Y justamente Jesús se la ofrece. Por primera vez, respondiendo al deseo de aquellos que lo han traído, Jesús se acerca, lo toma consigo, lo trata con fraternidad, inicia de esta manera lo que podríamos llamar o lo que llama un autor que ha estudiado Marcos, Javier Picasa, él lo llama una terapia de cercanía, en una línea de humanidad básica. Jesús lo quiere traer a que viva una comunicación con Dios y con sus amigos, a que viva una comunicación con su comunidad. Y vemos y resaltamos algunos momentos o algunas acciones que Jesús hace. En primer lugar, aquí el relato nos dice que lo lleva aparte. Y de esta manera podemos entender que crea un ambiente, Jesús crea un ambiente para tener una comunicación personal con este hombre enfermo. Si se quiere, como repetíamos y como decíamos, una terapia de cercanía. También podemos intuir entonces que el gesto de apartar al enfermo, Jesús también quiere entrar con él en un contacto personal. Jesús aquí produce una separación. También podríamos verlo dentro de un contexto social porque podríamos entenderlo como una separación de ideologías que separan e imponen la no comunicación. El contacto solo con Jesús hace que la vida sea distinta, de manera que la persona asume otra forma de pensar y de vivir, diferente de la que tenía antes. La sordera le impide oír los valores del Evangelio para acogerlos, y la traba de la lengua le incapacita para comunicar su fe y formar relaciones sociales y comunitarias. Este enfermo necesita un encuentro personal con Jesucristo. La segunda acción que Jesús hace es tocar. Aquí el relato nos indica. Jesús empieza introduciendo sus dedos en los oídos del enfermo, ahí en el versículo 33b. Ese gesto nos indica una experiencia personal de limpieza auditiva y de liberación. Jesús abre con el dedo sus oídos para que pueda escuchar la palabra y de esta manera realiza un gesto de transformación permitiendo que este hombre sea capaz de escuchar y de acoger la palabra de Dios que es el mensaje mesiánico. Pero no solamente queda allí, sino que Jesús realiza otro toque y es moja con su propia saliva la lengua del enfermo y está ahí en el versículo 33 como lo apreciamos.
La saliva, recordemos que para aquella cultura era, y para la medicina antigua, la saliva tenía un poder curativo. Pero además en la saliva también estaba la concentración del aliento. Y el aliento para esa cultura representaba esa vitalidad de la persona. La saliva es el signo íntimo de Jesús, de la presencia que cura. Pero el gesto de Jesús tiene un sentido peculiar, porque está ligado a su mensaje y a su proyecto de reino. Al tocar con su saliva la lengua del sordomudo, Jesús está queriendo transmitirle su propia saliva, haciéndolo consciente del poder que él mismo tiene para comunicarse con los demás. ¿Qué otra acción hace Jesús? El mismo texto nos dice, Jesús mira al cielo, suspira y dice, Efetá, que significa ábrete. La tradición ha conservado esa palabra aramea que significa abrirse. Jesús, con su palabra, con su mandato, abre no solamente sus oídos, sino toda su existencia para que pueda darse en comunicación a Dios y a su comunidad. El enfermo, podemos decir, es la expresión de una humanidad que no ha tenido acceso a la palabra y que en el contexto marcano, como veíamos en el Evangelio del domingo pasado, las leyes del judaísmo le han impedido entender y hablar, haciéndolo puro espectador en un sistema donde otros piensan y deciden en su nombre sin dejarle escuchar la voz de Dios, sino manteniéndolo encerrado en sí mismo. Pero Jesús abre sus oídos para que escuche su palabra y su lengua para que la proclame. El sordomudo es una persona nueva. De esta manera se cumple lo anunciado por Isaías para los tiempos mesiánicos. Los oídos de los sordos se abrirán y la lengua del mudo cantará. Isaías 35, versículos del 5 al 6. Con este con este gesto, con esta evocación al texto de Isaías, Jesús ha llegado en el tiempo mesiánico. Es el tiempo mesiánico, en el que nace el nuevo pueblo de Dios, en el que nacen personas libres que acogen su palabra y la viven. ¿Qué sucedió? El desenlace, versículo 35. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús lo cura para que pueda tener acceso a la palabra y para que pueda vivir en diálogo fecundo con otros, compartiendo con ellos la vida. La comunidad de Jesús aparece al mismo tiempo como espacio donde los humanos pueden acceder a la palabra, superando las divisiones, la brecha que separa no solamente a los judíos y gentiles, sino que separa hoy en día, nos separan por ideologías distintas, por maneras de pensar diferentes. Esta palabra de Jesús aparece así como palabra de Dios que sigue actuando en la vida de los seres humanos. El narrador comenta que al momento se le abrieron sus oídos, se le soltó la traba de la lengua y comenzó a hablar correctamente. Hay un dato interesante que es importante resaltar. En griego, literalmente no dice que abrió sus oídos, que en griego es ota, que lo había dicho en el versículo 33, sino que aquí dice que abrió su escucha. Versículo aquí 35. En griego, akoai, que viene de akuo, escuchar. Este es el milagro, que un hombre que antes era sordo y que no solo se sanó de su oído físico y de su incapacidad para escuchar y no poder establecer relaciones comunitarias, ahora pueda comunicar su existencia a otros. Finalmente, el relato en la situación final, en los versículos 36 y 37, dice, Jesús les mandó que a nadie se lo contaran, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban y se maravillaban sobremanera y decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a sordos y hablar a mudos. En esta situación final, Jesús cura al enfermo, que empieza a hablar correctamente, de manera que puede y debe suponerse que Él quiere que hable y que viva en comunión y que construya relaciones comunitarias y de comunicación, compartiendo su experiencia y su conocimiento con los demás, porque para eso Él lo ha curado. Sin embargo, llama la atención un dato, y es que el texto añade que Jesús les mandó a sus acompañantes, a los que iban con Él y a los que lo trajeron, que no dijeran nada a nadie. Nos encontramos así nuevamente ante ese tema que ha atravesado y que sigue atravesando el Evangelio de Marcos y que los estudiosos han llamado el secreto mesiánico. Un secreto que Jesús ha pedido ya en otras ocasiones. Jesús no quiere que el reconocimiento de su mesianismo se dé por milagros externos, sino que se reconozca que el reino ha llegado, pero no como lo esperaban, con un triunfalismo político, sino desde la comunicación y el entendimiento fraterno y humano. Y el relato nos dice, pero cuanto más pide que callen, que guarden silencio,
Ellos hablan con más fuerza, alzando la voz y proclamando una alabanza que condensa el sentido de la vida. Ellos dicen, todo lo ha hecho bien. Haz oír a sordos y hablar a mudos, ¿no? Que es la expresión que evoca nuevamente, lo repito, el oráculo de Isaías 35, pero no solamente este oráculo, nos evoca también el relato de la creación. Cuando Dios creaba y cada vez que creaba decía todo y vio Dios que era bueno literalmente. Es decir, vio Dios que todo lo que había realizado cumplía el papel para lo cual lo había realizado, para lo cual lo había llamado a la existencia. De manera que estamos frente a un relato donde Dios ha hecho una nueva creación de la humanidad. Entonces, por medio de sus gestos y palabras, Jesús ha puesto en marcha un proceso definitivo de comunicación, sembrando la palabra, haciendo que hombres y mujeres puedan oír y hablar, pues en esto consiste el hacerlo todo bien. Jesús ofrece una posibilidad de comunicación para que sean ellos mismos los que hablen, para que sean ellos mismos los que digan, para que sean ellos mismos los que proclamen. Sus acompañantes entonces se han vuelto predicadores, han comprendido a Jesús y saben presentarle como signo de presencia del Dios que ofrece su palabra a los que estaban antes faltos de palabra. Dejemos que el Señor, como el sordomudo, se nos muestre cercano y compasivo, que nos lleve aparte, si es necesario, de los círculos cerrados sociales o de pensamiento que nos impiden hablar y construir relaciones comunitarias de fraternidad, transformación y presencia de Dios. Feliz domingo para todas y todos. Este es un servicio que el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, a través de su programa de Ciencias Bíblicas, ofrece a todos los amantes de la palabra. Gracias por acoger este ministerio.